El libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 25. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, en Samaria, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener ese poder también», exclamó Simón el mago, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo». Pedro le respondió: «Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». «Oren al Señor por mí», exclamó Simón, «que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho». Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Hasta aquí, hermanos, vamos a reflexionar en el día de hoy. Como vimos ya el viernes, en medio del creciente ministerio del diácono Felipe, porque matizamos que era el diácono Felipe y no el apóstol Felipe, porque cuando empezó la persecución fueron los creyentes, siervos y diáconos los que salieron de Jerusalén, pero todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Bien, pues con el creciente ministerio del diácono Felipe, entra en escena en esta ciudad de Samaria un hombre llamado Simón, que era famoso por hacer magia y aparentar ser alguien importante. ¿Qué pensáis verdaderamente acerca de esto? ¿Hacía magia de verdad Simón o era un farsante? Es decir, ¿realizaba actos sobrenaturales o realizaba trucos para dar esa apariencia? Ciertamente no podemos afirmar con rotundidad ninguna de las dos opciones, pero sí podemos reflexionar al respecto. Hay algunos comentaristas que consideran que este hombre llamado Simón era un farsante, y lo consideran así por cuanto creen que solo Dios puede realizar actos sobrenaturales y, obviamente, si los discípulos de Jesús podían realizar milagros y prodigios, es porque tenían al Espíritu de Dios. Y esto no era el caso de Simón, ni tampoco lo será después, como veremos más adelante, porque al menos desde mi perspectiva, Simón nunca tiene el Espíritu Santo. Esta afirmación de estos teólogos y comentaristas es del todo legítima, sobre todo porque en la mayoría de los casos es una enseñanza que busca acabar con la excesiva superstición, manipulación y confusión que ha llegado a algunas iglesias a través de movimientos supuestamente novedosos, ultracarismáticos y místicos. Pero desgraciadamente no es del todo coherente con toda la revelación de las Escrituras. Ya solamente en los evangelios se nos muestra el poder que tiene Satanás y sus ejércitos, no solo para tentar y causar enfermedades, sino también para ofrecer fuerza sobrenatural
a las personas que son poseídas, como es el caso del endemoniado gadareno, que rompía las cadenas con las que era atado. Ahora bien, en el Antiguo Testamento el mayor ejemplo del poder que tiene Satanás lo encontramos en el libro de Job, donde por supuesto el maligno actúa de maneras tan directas contra la vida de Job y su entorno por cuanto Dios se lo permitió. Pero no creo que Dios le haya dado ese poder al diablo para solo ese momento y persona concreta, sino que más bien lo que le dio es el permiso para hacerlo. Satanás perfectamente pudo influir en ciertos enemigos para matar a los criados y robar los animales, que es lo que pasó. Y también pudo generar tormentas eléctricas y torbellinos en el desierto, que es lo que pasó. Y también, por supuesto, pudo tocar la salud del propio Job y causarle una desagradable enfermedad, las úlceras esas que comenta el libro. Ahora bien, como sé que existen ciertos creyentes que consideran que el libro de Job no es verdaderamente un libro de un caso real, sino que es una alegoría, también os puedo mencionar el famoso acontecimiento del enfrentamiento entre Moisés y Aarón y los magos del faraón, que imitaban los milagros de Dios con sus artes mágicas. Y en cuanto al poder del maligno para afectar a la naturaleza, tenemos la famosa tormenta que reprendió Jesús cuando estuvo con sus discípulos de camino a la región donde habitaban los gadarenos. Pues sí, Jesús no calmó la tormenta sin más, esto ya lo vimos en su día, sino que Jesús reprendió a la tormenta, así como en otros contextos reprendió a ciertos espíritus malignos que estaban en personas poseídas. En cuanto a las enfermedades, es decir, en cuanto a la posibilidad de que Satanás, el maligno, pueda causar enfermedades en personas, la lista es larga. La mujer encorvada, el muchacho endemoniado que se tiraba al fuego, la fiebre de la suegra de Pedro, que también os comenté que Jesús podría haber sanado la fiebre de la suegra de Pedro, pues con cualquier gesto. Pero dice el texto que Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. En definitiva, hermanos, no estoy haciendo aquí, por supuesto, de abogado del diablo, solamente os estoy mostrando una realidad bíblica. Satanás tiene bastante poder, pero la Iglesia de Dios tiene muchísimo más. Y lo tiene por cuanto posee al Espíritu Santo de Dios. Y a esto obviamente hay que añadir que el poder del diablo está siempre limitado por el Señor y que nunca puede escapar a la voluntad del Señor y a sus planes perfectos. Puesto entonces sobre la mesa todo este asunto, el equilibrio correcto acerca del poder del maligno, una vez más os digo que no podemos afirmar con exactitud si Simón hacía magia de verdad o fingía hacerla para adquirir fama en la ciudad de Samaria. No se nos da detalles sobre ello, porque tampoco es demasiado relevante. Ahora bien, es característico que 2 versículos antes de hablarnos de Simón el mago, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Lucas recoge que cuando Felipe el diácono fue a predicar en Samaria, expulsó muchos espíritus malignos de mucha gente. Si Simón estaba realizando magia, ¿no sería quizá porque estaba poseído de alguna manera por el maligno? Magia de verdad, no trucos, ¿vale? Si es así, ¿por qué Felipe no reprendió a Simón el mago? Bueno, debemos saber que dentro del concepto de magia existen 2 tipos de magia. Esto algunos ya lo sabéis. La magia blanca y la magia negra. La magia blanca, según la RAE, es la magia que, por medios naturales, obra efectos que parecen sobrenaturales. Sin embargo, la magia negra es un rito supersticioso que trata de propiciar la ayuda del diablo para conseguir cosas extraordinarias. Esa es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Obviamente la RAE usa los términos parece y supersticioso por cuanto no dan por algo real lo relacionado con la magia. Pero nosotros entendemos que la magia es real, siempre y cuando sean personas usadas por el diablo, de algún modo. Aunque también es cierto que muchos farsantes se hacen pasar por supuestos magos reales. Dicho todo esto y teniendo en cuenta los 2 tipos de magia, es cierto que el perfil de Simón
no se puede vincular tanto con la de una persona que practica magia negra, pues probablemente Felipe lo hubiese reprendido y liberado del maligno, como os comenté antes. Por consiguiente, Simón o bien era un farsante, opción 1, o bien era una persona que practicaba magia blanca, opción 2. Ahora bien, ¿la magia blanca es buena? Desgraciadamente varias personas, incluso dentro de las iglesias, creen que sí. Y lo creen por cuanto no se menciona al diablo por ningún lado, y encima esas personas que practican ese tipo de magia lo hacen supuestamente para realizar buenas acciones, como ciertas sanaciones o protecciones para las personas que soliciten ese tipo de magia blanca. Sin embargo, aunque aparentemente este tipo de magia no es para maldecir ni destruir, como la magia negra, por lo general, sino para sanar y bendecir, esa magia y ningún tipo de magia o práctica ocultista o mística se debe realizar ni solicitar dentro de la iglesia y ninguna persona cristiana. Es más, no debemos olvidar que toda persona que no es hijo de Dios, bíblicamente es hijo del diablo. Solo hay esas opciones: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y aunque evidentemente no todas las personas incrédulas están poseídas por Satanás, sí están bajo sus artimañas e influencias. Toda persona que no sea un verdadero creyente, que no haya nacido de nuevo, que no tenga una relación profunda con Dios, es un hijo del diablo. Y por cuanto es un hijo del diablo, está bajo sus influencias y bajo sus artimañas. Y algunos que han abierto tantas puertas a esas influencias llegan incluso a estados tan graves como el de estar poseído. Ahora bien, me podríais decir, ¿y si suponemos que Simón practicaba magia blanca y que de algún modo estaba siendo influenciado por el maligno, ¿por qué Felipe no lo reprendió de algún modo como a los otros que estaban poseídos? Pues efectivamente por eso, hermanos. Por cuanto solo estaba siendo influenciado por el diablo y no poseído por los otros. Y eso marca una diferencia. Si los cristianos tuviésemos que reprender y liberar a todas las personas que están siendo influenciadas por el diablo, no poseídas, sino influenciadas, tendríamos que salir a las calles y proceder de esa forma con casi todo el mundo. Porque todo el mundo de algún modo está siendo tentado, influenciado por el maligno. Ahora bien, no nos olvidemos que también está la posibilidad de que Simón fuese un simple farsante. Recordad, opción 1, Simón un farsante. Opción 2, verdaderamente practicaba un tipo de magia. Bien, todas estas opciones, hermanos, os las he compartido para que tengáis un conocimiento más amplio de otros tipos de situaciones que pueden pasar y a los que nos podemos enfrentar como creyentes. Porque nosotros, como creyentes, estamos abiertos mucho más, se supone, a la dimensión espiritual y por tanto debemos tener un mayor conocimiento, una mayor sensibilidad, un mayor discernimiento ante estos asuntos. De hecho, las Escrituras nos advierten de ello, hermanos. Habrán días donde incluso los escogidos serán engañados por personas, anticristos, etcétera, etcétera, que usarán poderes, prodigios, milagros y señales en los últimos tiempos. Por tanto, ya la palabra de Dios nos enseña que pasarán etapas difíciles para la iglesia, de persecución, de guerras, de hambre, de catástrofes naturales, y en medio de esas situaciones se levantarán curanderos, se levantarán hechiceros, varios de ellos farsantes, que verdaderamente no tienen ningún tipo de poder espiritual, que simplemente fingen, hacen trucos, pero algunos de ellos sí tendrán poder, y será un poder usado por el mal. Aparentemente haciendo cosas buenas, como curarte, supuestamente darte trabajo, o a saber qué cosas te dirán esa gente. Pero te harán depender de esas supuestas sanaciones y prodigios que ellos hacen, y te desviarán de la fe verdadera en Cristo Jesús. Una vez tratado todo este asunto, podemos abordar el resto del texto. En efecto, muchos estaban sorprendidos por las artes mágicas que practicaba Simón y lo seguían desde hace bastante tiempo, pensando incluso que su poder provenía de Dios. Como digo, no se puede afirmar cuál es la opción, si era un farsante o verdaderamente hacía magia. Yo me inclino un poco más por lo segundo, pero como digo, no podemos afirmarlo con rotundidad.
No obstante, cuando los samaritanos de esta ciudad escucharon a Felipe, en contraste a todo lo que estaba haciendo Simón, y vieron sus obras de Felipe y su predicación sobre el reino de Dios y el Mesías, los samaritanos de esa ciudad decidieron creer en el Evangelio de Jesús y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, tanto hombres como mujeres. Escribe Lucas que hasta el propio Simón el mago creyó y se bautizó, y estaba maravillado por todos los poderes y señales milagrosas que realizaba el diácono Felipe. Ahora bien, hasta este momento, es decir, hasta el versículo 13 del capítulo 8 del libro de los Hechos, no se nos menciona nada acerca de si recibieron o no el Espíritu Santo. Y esto sucede así por cuanto era necesario que estuviesen presentes al menos algunos apóstoles. Y podéis preguntar por qué. Ahora lo veremos. A continuación leemos a partir del versículo 14 que los apóstoles se enteraron de la noticia de que los samaritanos habían recibido el Evangelio y por ello decidieron enviar a 2 apóstoles. ¿A cuáles? A Pedro y a Juan. Acto seguido comprobamos que los samaritanos que habían creído a la palabra de Dios se habían bautizado en agua, pero todavía no habían recibido el Espíritu. Es decir, no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y claro, esto choca bastante con nuestra forma de entender la fe cristiana hoy en día, al menos en nuestro contexto. Por lo general creemos que una persona que cree y que se bautiza ya tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y no es que lo vaya a recibir después porque los líderes oren por esa persona ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué pasó de forma diferente con los samaritanos? Como ya más de alguno de vosotros habrá escuchado y leído, varios teólogos consideran que Dios no quiso darles el Espíritu a los samaritanos hasta que los mismos apóstoles no estuviesen presentes. Pues si no hubiese sido así, quizás se podría haber generado una división entre la autoridad de los diáconos y la autoridad de los apóstoles. Se podría haber generado una división entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Samaria. Otros teólogos además añaden que esto pasó así porque eran los apóstoles quienes administraban la posibilidad de ofrecer al Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, pero este punto, si incidimos demasiado en él, nos puede llevar al error de endiosar, de enaltecer a los apóstoles por encima del resto de líderes y siervos de Dios, que es lo que hace la Iglesia Católica. No obstante, yo he leído libros de creyentes evangélicos que también piensan lo mismo, que las llaves del reino solamente las tenía Pedro. Y es cierto, es curioso que es Pedro el que está aquí y abre las puertas del reino a los samaritanos. Y luego con Cornelio parece que abre la puerta a los gentiles, ¿verdad? Puede ser. Pero cuando incidimos demasiado en ello, en que deben estar los apóstoles, en que especialmente debe estar Pedro, parece que da la sensación de que entonces Pedro fue el primer papa. Que Pedro es el que tenía la autoridad por encima de todos. ¿Y es eso verdaderamente compatible con toda la revelación de Dios? ¿O no lo es? Como digo, si incidimos bastante en que los apóstoles siempre debían estar presentes cuando había una conversión, pues creo que llegaríamos a endiosar a los apóstoles por encima del resto de los siervos. Y curiosamente lo que nos está mostrando por ahora Lucas es que los diáconos, que eran enviados a atender a las mesas y a las viudas, por ahora están teniendo un papel casi tan importante o incluso por encima de los apóstoles. Y fijaos el martirio de Esteban y su gran testimonio. Y ahora lo que está haciendo Felipe, ¿verdad? Pues dicho todo esto, como digo, el incidir demasiado en ello nos genera ciertas preguntas acerca de otros casos, como es el caso del etíope eunuco, que lo veremos más adelante. ¿Creyó en Dios y se bautizó, pero nunca recibió el Espíritu por solo haber tratado con Felipe, el diácono, y no con ningún apóstol? ¿Se habéis preguntado alguna vez eso? ¿Qué pasó con el etíope eunuco que estaba ahí yendo en su carro seguramente, leyendo el rollo de Isaías y no entendía nada, y de repente el Señor llevó a Felipe a su presencia y le explicó todo lo que decía Isaías acerca del Cristo? Y el etíope eunuco le pidió a Felipe que le bautizase y lo hizo, y luego fue arrebatado, ¿verdad?
¿Qué pasó con ese hombre? Se quedó creyendo, pero no siendo bautizado, pero no recibiendo el Espíritu Santo, porque nunca contactó con los apóstoles. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la conversión de Pablo y la imposición de manos que recibe de Ananías? ¿Qué pasa? Como Pablo recibió la imposición de mano de Ananías y no de los apóstoles, ¿no recibió el Espíritu Santo? Como veis, surgen preguntas controversiales cuando damos demasiado énfasis en que tienen que estar los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora debemos volver a la figura de Simón el Mago, pues él, al ver cómo Juan y Pedro dieron el Espíritu a los samaritanos, quiso tener ese mismo poder y propuso comprárselo a Juan y a Pedro para poder él también hacer lo mismo, ¿no? Por supuesto, podemos deducir que Simón no recibió el Espíritu en ningún momento, porque si no, no lo pediría, ¿verdad? Y que tampoco entendía exactamente por qué era necesario que los creyentes reciban el Espíritu. Pues cuando propuso comprar el poder de, al imponer las manos, ofrecer el Espíritu Santo, dijo Simón que lo quería para que así pudiese él ofrecer el Espíritu a cualquiera que él le imponga las manos. ¿Os imagináis? Es decir, Simón quería ese poder para ir por la calle y toma el Espíritu, toma el Espíritu, toma el Espíritu, toma el Espíritu. Y por supuesto eso no funciona así. Una acción de ese tipo vulneraría tanto la voluntad de Dios y sus planes, como el arrepentimiento y decisión que cada individuo debe realizar para reconciliarse con Dios. Simón no solamente falló al pedir algo que no se puede pedir, ni mucho menos comprar, sino que además lo estaba pidiendo para algo que estaba mal hacerlo, si es que fuese posible hacerlo, que por supuesto no. Sin duda, Simón el Mago fue totalmente exhortado por sus palabras y malos deseos, pues no entendía para nada cómo funciona el reino de Dios. Pedro nos da pistas de que en efecto Simón no se había convertido. Que sí, había creído, ahora veremos qué significa eso de que había creído, no como nosotros, pero de otra forma. Se había bautizado, pero no entendía cómo funcionaba el reino de Dios. Solo tenía un tipo de creencia intelectual de Dios. Solo era un simpatizante del Evangelio, pero él seguía andando en maldad y amargura. Esto, hermanos, nos hace recordar al famoso texto de Santiago, donde expresa que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, que hasta los seres malignos tienen cierto conocimiento de la existencia de Dios, de que está ahí, pero eso no implica que tengan una relación con Él. Al igual, hay mucha gente en el mundo, y desgraciadamente también en las iglesias, que de algún modo creen que Dios está ahí, que Dios ha hecho todas las cosas, que Dios les cuida. Tienen ciertos conocimientos acerca de la existencia de Dios, pero no tienen una relación verdadera, genuina, con Dios. Y la prueba final de que Simón no tenía ningún tipo de relación con Dios se encuentra en el versículo 24. Pues él no habla con Dios para pedir perdón. Y eso que Pedro le dice, ora a Dios. Sino que Simón les ruega a los apóstoles para que oren por él. Y que no le pase nada malo, ni reciba ningún castigo. Por supuesto es bueno pedir a otros que oren por nosotros. Pero en este caso da la sensación de que Simón pide oración porque él mismo no sabe ni quiere orar. Y eso también pasa en las iglesias, hermanos. Personas que piden oración porque ellos mismos no tienen el deseo ni la disciplina para orar en privado. Y qué mal que eso pase, hermanos. Una vez más matizo, es bueno que los unos oremos por los otros. Es bueno que aquí vengan hermanos que en situaciones de enfermedad, de búsqueda de empleo, de poca estabilidad o de cualquier necesidad nos compartan su situación y que como iglesia oremos por ello. Eso es bueno. Pero cuando un hermano viene aquí para que oremos por su situación y no lo hace para que oremos junto con él, sino que oremos nosotros nada más, es como que ellos vienen aquí con un problema y nos dicen, toma, ahora es tuyo, como si fuera una pelota, toma, pum. La gente que viene y comparte problemas, motivos de oración,
y se desentienden de ellos mismos cuando además son sus problemas, nos muestran que esas personas quizá tengan una creencia intelectual de que Dios está por ahí, de que Dios ha hecho las cosas, pero no tienen una relación con Dios. Como aquellas personas que piensan que si el fundador de la iglesia, o el misionero de Corea, o el pastor de no sé cuántos años de experiencia, ora por mí, su oración Dios la va a escuchar. Pero si por mí ora el hermano que se acaba de convertir, o el otro que solamente tiene 3 años en el Señor, pues esa oración no va a llegar a la presencia de Dios. Pues desgraciadamente, hermanos, hay gente que es así. Hay gente que piensa que si por mí ora el pastor, no es lo mismo que por mí ore solamente la hermana que preside el culto, por ejemplo. Y qué mal que haya gente que piense así, porque la oración del pastor, como la oración de cualquier hermano, es igual de válida ante Dios. Porque toda persona tiene acceso a Dios por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que me transmite aquí, hermanos, en este texto este tal Simón. Sí, le pareció interesante lo que estaba compartiendo Felipe acerca del reino de Dios. Le dejó anonadado ver cómo hacía milagros y prodigios. Y por eso pidió bautizarse, porque veía que el resto se bautizaba. ¿Os acordáis de este gesto que también pasó con Juan el Bautista? Los fariseos y líderes corruptos que estaban por ahí, al ver que Juan predicaba con mucha autoridad, y al ver que muchos del pueblo se bautizaban, y sobre todo, al ver que el bautismo es un acto público, que te da cierto caché espiritual, ellos también se acercaron a Juan el Bautista. Oye, Juan, bautízanos a nosotros también. Pero porque ellos querían reconocimiento público, ser espirituales, añadir ahí una línea más a su currículum espiritual. Pero no estamos así, hermano. Nosotros no nos bautizamos, nosotros no nos congregamos, nosotros no participamos de la cena del Señor para sentirnos mejor. Porque nos estaríamos engañando si hacemos eso. Nosotros lo hacemos por obediencia. Nosotros lo hacemos para compartir entre nosotros nuestra fe. No para compararnos entre nosotros y sentirnos mejores o más espirituales, ni mucho menos. No, toda la gloria es para Dios, no para nosotros. Vemos con todo esto, finalmente, en el versículo 25, que los apóstoles enseñaron bastantes cosas acerca de la palabra de Dios. Y de camino a Jerusalén visitaron más aldeas de los samaritanos, donde también expusieron el Evangelio. Desde luego entendieron que la salvación también era para los samaritanos, y aún les faltaban más cosas por aprender a los apóstoles, pero por ahora lo dejamos hasta aquí. Conclusiones, hermanos. Primera, no debemos ignorar el poder de Satanás, ni tampoco los engaños de las personas que fingen ser espirituales, que fingen tener poderes ocultos, magia, etc., y solamente buscan fama y dinero. Debemos discernir aquellas personas que están siendo usadas por el diablo directamente y aquellas que por supuesto están siendo influenciadas, pero que lo que buscan es engañar incluso a los escogidos de Dios. Otra conclusión, la persecución que hubo en Jerusalén tras el martirio de Esteban generó la oportunidad de que el Evangelio fuese más allá de Jerusalén. Esta pregunta ya la compartí el viernes. No sé hasta qué punto fue un acto casual lo de que el Evangelio por fin fuese a Samaria y luego a los gentiles y luego ya pues con Pablo ni os cuento, o si fue la persecución un suceso, un acontecimiento que Dios también empleó para que el Evangelio fuese a todo el mundo, que era desde un principio lo que debía hacer incluso el propio Israel. Israel debía ser de bendición a todas las naciones, no debía quedarse ahí en su pueblo y monopolizar la fe a su forma y crear sus costumbres y sus leyes y sus interpretaciones a su manera para crear un sistema corrupto, lleno de políticos y religiosos corruptos. No, ellos debían de compartir todas las bendiciones de Dios a todas las naciones. Pero no lo hicieron. Entonces no sé hasta qué punto también la obra de los diáconos, que por supuesto es obra de Dios, no es mérito de ellos, también fue una forma de despertar a la iglesia de Jerusalén.
Y no sé hasta qué punto los apóstoles, pues sí, tenían que consolidar también la fe en Jerusalén antes de salir afuera, pero también quizás estaban tardando. No lo sabemos, hermanos. Como nosotros ahora. Nosotros ahora podemos ayudar a misioneros que están fuera. Podemos enviar recursos, las cajitas de la Operación Niño de Navidad. Muchas cosas podemos hacer hacia afuera, porque aquí, mejor dicho, fuera hay muchísima necesidad. Pero aquí también la hay. Y hay momentos en los cuales hay que consolidar primero lo que hay aquí para luego hacer mejor cosas afuera. En verdad hay que hacer cosas afuera y aquí siempre. Pero desgraciadamente mucha gente no es capaz de mantener ese equilibrio. Dios se preocupó bastante por mantener unida a su iglesia en los comienzos de su expansión, manteniendo cierto orden y procedimientos. No sé cuál es vuestra interpretación acerca de por qué el Espíritu Santo lo recibieron después, pero creo que me sumo más a esa línea en la cual Dios estaba manteniendo la unidad en la iglesia. Y era necesario que los apóstoles, los testigos oculares de toda la vida de Jesús, viesen ellos mismos que verdaderamente los que no eran judíos también podían recibir el Evangelio. Que no lo escuchen de otros solamente, también, sino que ellos mismos sean testigos de que eso era posible, y no solamente posible, sino necesario. Y por eso al menos yo entiendo que se da ese caso inédito, y también el de Cornelio, de que recibieron el Espíritu cuando estaban ahí los apóstoles. En las iglesias y en los eventos cristianos siempre existirán y asistirán personas que no entiendan en absoluto lo que significa e implica ser cristiano. Y debemos ser de testimonio e impacto para ellos. Pero solo hasta cierto punto. No vaya a ser que no seamos tan maduros espiritualmente y acaben ellos influyéndonos a nosotros en vez de nosotros influyéndoles a ellos, que es la enseñanza que le da Pablo a los corintios. Pero se la da a ellos por cuanto son inmaduros. No os juntéis con los estafadores, con los que hacen esto, con los que hacen lo otro. ¿Pero por qué le decía eso Pablo? Pues para que no sean afectados por ese mal testimonio. No porque no debían hacerlo nunca. Porque si el cristiano nunca se debe de juntar con un pecador, pues entonces la misión de Dios no empezaría nunca. Estaríamos todo el rato en una burbuja. Y eso no es así, no es lógico, hermanos. Por último, el poder de Dios siempre protege a su iglesia y debemos dar gracias por su especial cuidado, orando por todos aquellos cristianos que nos presiden, que nos pastorean, que nos guían, que nos animan, porque necesitan muchísimo discernimiento para desarrollar su labor. Habrá muchos estafadores, personas que quieran de algún modo engañarnos, o personas que se quieran sumar a la misión de Dios, pero que luego en el camino lo abandonen, como bien lo expresa el apóstol Pablo en varias ocasiones. Y en medio de eso, hermanos, debemos dar gracias porque Dios nos cuida. Espero que la reflexión de hoy os haya hecho pensar, que podáis investigar más al respecto sobre el caso curioso de Simón el Mago, y que en especial sigamos enfatizando en nuestra relación con Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.